Creo que el proceso de la primera vuelta está demasiado manchado, no por simplemente algún dato en concreto, sino por una acumulación de irregularidades que cuando vos tenés una distancia de apenas 20.000 votos entre el segundo y el tercero, y cuando podrías haber tenido además una segunda vuelta entre derecha y derecha, pero terminás repitiendo el mismo escenario del año 2021 por solo 20.000 votos, es complicado de sostener. Es más de 1 millón de personas en Lima las que se vieron afectadas por el retraso de la OMPE. Segunda vuelta. Es un escenario que asusta porque recuerda al 2021 con un candidato más inteligente que Pedro Castillo, que si por algo se caracterizaba era por su estupidez. Este señor ciertamente es más inteligente y está haciendo algo muy inteligente, que es intentar jugar a ser un centrista. Él ahora es un moderado, es un políticamente correcto, es un hombre de la democracia, la libertad y el cristianismo. Perú siempre tuvo algo que le salvaba de este tipo de personajes, que era la independencia del Banco Central. Porque el socialismo del siglo XXI, entre otras cosas, se caracteriza por generar inflación, exacerbar el tamaño del Estado a través del gasto público, y cuando no tienen, pues no pueden tomar más deuda, empiezan a imprimir. Eso acá no lo podían hacer. Pero al gran presidente del Banco Central peruano le queda 1 año. Por eso hay que desenmascarar constantemente cuál es el verdadero plan de Sánchez, que es una reforma constitucional, una nueva constitución al estilo chavista, que es liberar al criminal Pedro Castillo, que es generar un país con inflación como el resto de los países que vivieron el socialismo del siglo XXI, destruyendo la independencia del Banco Central, agigantar el poder del Estado, formalizar la minería ilegal. Ese es el programa de Sánchez. Ha venido al Perú Agustín Laje. Agustín Laje, pues, es un politólogo, escritor, ¿no? Un serio defensor de... Es un hombre que lucha contra el socialismo del siglo XXI, contra el progresismo y todo lo que significa esta batalla cultural. Él también ha emprendido su propia batalla cultural que ha hecho la izquierda en América Latina, ¿no? Él siempre ha estado enfrentado a todos los líderes de izquierda y les ha dicho la vela verde. Y hoy día está en el Perú, así que le voy a dar la bienvenida. Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Milagros? Qué gusto verte de nuevo. Igual, hace mucho tiempo que no te entrevistaba. Bienvenido aquí ya en persona. Agustín, hoy día ha salido Rafael López Aliaga a decir claramente que él no cree que se deba de votar blanco viciado. Sí. No ha dicho abiertamente, por favor, voten por Keiko, pero no va a votar por el comunismo. Primero, eso te quiero preguntar. ¿Cómo observas esta segunda vuelta en el Perú, esta campaña política? Yo sé que has entrevistado a López Aliaga, él mismo te ha contado todas las serias irregularidades. Hoy día la Contraloría... La tengo acá. Ah, lo tienes. Sí, claro, esa es la noticia del día, además, sí, ¿no? Se ha encontrado serias irregularidades que, por supuesto, llevan a todo un tema penal contra Corvetto y compañía. Pero a ver, primero tu opinión. Vamos a ver. Creo que el proceso de la primera vuelta está demasiado manchado, no por simplemente algún dato en concreto, sino por una acumulación de irregularidades que cuando vos tenés una distancia de apenas 20.000 votos entre el segundo y el tercero, y cuando podrías haber tenido además una segunda vuelta entre derecha y derecha, pero terminás repitiendo el mismo escenario del año 2021 por solo 20.000 votos, es complicado de sostener. Lo de Contraloría de hoy es impresionante porque ratifica lo que se dijo sobre el daño que se le produjo a los derechos políticos de los limeños el día 12 de abril. Acá, por ejemplo, en la página 65, leo un fragmento nada más. Dice: el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones emitió un acuerdo del Pleno del 23 de abril de 2026 en el cual identificó que se registraron 256 locales de votación que recibieron el material electoral con retraso, en los cuales debían instalarse 3.605 mesas de sufragios correspondientes a un total de 1.071.111 electores, conforme se detalla a continuación. Es más de 1 millón de personas en Lima las que se vieron afectadas por el retraso de la OMPE. Retraso que ya sabemos que fue además adrede. Y lo sabemos por los trabajadores de Gálaga, por un lado,
y lo sabemos también por gente de dentro de la OMPE que ha terminado confesando que habían órdenes de no instalar a tiempo las mesas. A este dato hay que agregarle otro, que es el de las irregularidades con las mesas 900.000, que son 4.695 mesas que no surgen de una resolución, que no han hecho el sorteo para la composición de las mesas, que no se ha publicado en el peruano como debe ser publicado por ley, donde se ubicaban esas mesas, quiénes eran sus directivos, quiénes las componían, y ni siquiera sabemos si esas mesas surgen del padrón. Lo que sí sabemos es que si sacamos la contabilización de esas 4.695 mesas, Sánchez pasa al cuarto lugar, ni siquiera al tercer lugar. Ya, a ver, esa certeza no la tenemos, digamos. Pero deberíamos tenerla. No la tenemos y no está tan claro, pero ok, hay una... Lo fáctico es que ha habido irregularidades. Sí. Lo real, la supremacía de la realidad es una, que López Aliaga va a ir hasta el final, lo ha dicho en su conferencia, que él va a buscar la verdad, que caiga quien caiga y que él cree, en su opinión, que la gente de Corbeto y los funcionarios deben de estar presos, porque han violado, como tú dices, el derecho a elegir. Pero Burneo, Agustín, ha dicho que esto es inapelable. Entonces, estamos encaminados a una segunda vuelta hoy, aunque, bueno, la Contraloría se ha demorado, ¿no? Ya un mes, pero ha sacado este informe. Me queda claro que ahora se le viene más que la noche a Corbeto y compañía. Pero hoy día estamos inmersos en una segunda vuelta entre Roberto Sánchez, que es un comunista y que además está al lado de odiadores y de violentos como Antauro Humala, aunque lo quiera negar, y por el otro lado Keiko Fujimori. Y entonces, esa segunda vuelta, ¿cómo la ves con temor? ¿Crees que van a hacer otra vez irregularidades? Solo una nota de pie. Burneo también dijo que habían afectado el voto de 80.000 limeños. Sí, si le sacamos el 30%, el que pasa a segunda vuelta es López Aliaga y no Sánchez. Fuera de esa nota de pie. Bueno, y que no lo saben, ¿no? Porque primero dice 50, 80, sí, en fin, sí, y salta de una cosa a otra. Okay. A ver, segunda vuelta. Es un escenario que asusta porque recuerda al 2021, con un candidato más inteligente que Pedro Castillo, que si por algo se caracterizaba era por su estupidez. Este señor ciertamente es más inteligente y está haciendo algo muy inteligente, que es intentar jugar a ser un centrista. Él ahora es un moderado, es un políticamente correcto, es un hombre de la democracia, la libertad y el cristianismo. Es un pro-vida, es un pro-familia, es un pro-libertades individuales y un anti-estatista. ¿Pero tú crees que realmente le creen? Pero, por favor. Porque, a ver, ayer en el debate dice una cosa Franque y hoy día en la televisión dice otra. Dicen que no lo tienen Antauro y todos los etnocaceristas protegen al sombrero reloaded. Entonces, ¿crees que los peruanos somos tan tontos, Agustín? Yo creo que en la región, no solo en Perú, en la región hay muchos tontos. Ciertamente, porque hay que ser muy tonto para votar a una persona que le canta loas a Nicolás Maduro en cartas públicas. Yo he leído las cartas de este señor a Nicolás Maduro, son de vergüenza ajena. También he visto, por ejemplo, sus viajes a Bolivia, yendo a reivindicar a Evo Morales, cuando Evo Morales en realidad por su propia constitución no podía reelegirse. Y este señor iba a Bolivia a hacerle lobby político internacional porque él es parte de algo que se llama Foro de Sao Paulo. Y no se puede ser tan estúpido, y perdón que lo diga así, cuando tenemos el ejemplo de Venezuela, tenemos el ejemplo de haber recibido cientos de miles de venezolanos que escapaban del socialismo del siglo XXI. Ya sabemos que allí no hay democracia, no hay libertad. Sabemos que el 96% de los venezolanos en un país muy rico terminaron viviendo en la miseria más absoluta. Ese es el nivel de pobreza que existe gracias a la redistribución igualitaria de la miseria en este caso. Y nuestra gente vota por los Kirchner en Argentina, por los Petro en Colombia, por Sánchez en Perú. Pero, a ver, Perú siempre tuvo algo que le salvaba de este tipo de personajes, que era la independencia del Banco Central. Porque el socialismo del siglo XXI, entre otras cosas, se caracteriza por generar inflación, exacerbar el tamaño del Estado a través del gasto público, y cuando no tienen, pues no pueden tomar más deuda, empiezan a imprimir. Eso acá no lo podían hacer. Pero al gran presidente del Banco Central peruano le queda un año. No, y además ayer en él el se lo quiere debate cargar. dicen una cosa y hoy día otra.
Hoy, están pensando en el recambio. Y yo sé que nadie es indispensable. Creo que partimos tú y yo de lo mismo, porque finalmente hoy día nos cae un rayo y el mundo continúa. ¿Me dejo entender? Pero no puedes negar la enorme importancia que tiene Velarde en el manejo fiscal de nuestro país. Él nos ha salvado con tanto ineficiente que hemos tenido en el gobierno. Y esto es conocimiento público internacional. Se sabe internacionalmente que el Banco Central del Perú es una institución digna de admiración. Lo sabemos especialmente en Argentina, por ejemplo, donde hemos sufrido el embate de la inflación y miramos a nuestros hermanos del Perú y les envidiamos por eso. Entonces no podemos creer que una persona llegue a segunda vuelta vendiendo que va a destruir el Banco Central, que es lo que ha hecho del Perú un país económicamente estable. Pero al final del día, la democracia se trata de votar y de elegir, y los pueblos tienen derecho a elegir bien o mal. Correcto. Ahora bien, en este caso, este señor no tendría que estar en la segunda vuelta. Y el informe de Contraloría de hoy, las auditorías de las mesas 900.000, sabiendo además que la apertura se retrasó tanto en Lima, hoy este señor no tendría que estar en segunda vuelta. Acá, y lo voy a decir con todas las letras, ha habido un fraude electoral. Ahora bien, hay una segunda vuelta y estos dos son los candidatos. En este caso, yo coincido con López Aliaga, no hay que votar por el comunismo. Coincidas con él. Y claro. O sea, a pesar de todo lo que ha pasado, de las irregularidades, y que como el propio López Aliaga cree que le han robado la elección. Eso igual, se va a saber. No, y creo que se tienen que saber la verdad y que todos los que han hecho sabotaje o lo que sea tienen que ir presos para que nunca más se les ocurra hacer algo parecido. Pero la segunda vuelta, Roberto Sánchez, primero juega a tener a José Domingo Pérez en una mano. Y hoy día has visto todas las denuncias, un poco más, y va a denunciar al perro de Keiko Fujimori. No, a mí me queda claro, tiene una impresionante... yo creo que él se entusiasma, una fijación por la denuncia, ¿correcto? Y en la otra mano tiene, por supuesto, a sus propios, no funcionarios, miembros de su plan, uno que todos tratan de tapar a Antauro, pero Antauro se mata de risa. Hoy día vamos a presentar un informe, quiero que lo veas además conmigo, donde Antauro sigue vigente, me dejo entender. Entonces, ¿a qué está jugando Roberto Sánchez? Otra vez, está jugando a correrse un poco hacia el centro para volverse potable para un electorado que puede ser confundido fácilmente. Por eso hay que desenmascarar constantemente cuál es el verdadero plan de Sánchez, que es una reforma constitucional, una nueva constitución al estilo chavista, que es liberar al criminal Pedro Castillo, que es generar un país con inflación como el resto de los países que vivieron el socialismo del siglo XXI, destruyendo la independencia del Banco Central, agigantar el poder del Estado, formalizar la minería ilegal. Ese es el programa de Sánchez, solo que ahora se va a hacer el moderado, el mesurado, porque está en otra etapa ya, está en segunda vuelta, lamentablemente. Y esa es la realidad. Y Walter Ayala, que ha sido exministro de Castillo, hoy día lo ha puesto contra las cuerdas a Balcázar. De hecho, tienes que cumplir con tu palabra y indultarlo. Pero hay más, porque... Pero perdón, a ver, Juntos por el Perú tenía toda la familia de Pedro Castillo metida. Por supuesto. Entonces, no y a dirigentes de Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso. Exactamente. Entonces, no es que uno infiere que hay una alianza. No. La gente de Pedro Castillo está el hermano con Roberto Sánchez. Y la hija. Exactamente. O sea, obviamente, él se debe al sombrero. Él quiere ser el sombrero, ¿no? Pero, y también se debe a Antauro, porque Antauro le está dando seguridad y Antauro le está garantizando, uno, que en cuanto se pueda, prendemos la calle. ¿Me dejo entender? ¿Y qué hay de Cerrón? ¿Qué piensas? Es el ideólogo. Continúa haciéndolo. Es el más inteligente de todos. Y es el nexo con el chavismo. ¿Crees que continúa siendo el ideólogo? Es el ideólogo, por supuesto. A ver, el nexo con el chavismo es Cerrón. Yo sé. Fue además miembro del Foro de Sao Paulo, financiado por Nicolás Maduro desde el año 2019. Es el que construye, bueno, ustedes lo saben mucho mejor que yo, sigue siendo el ideólogo. Ahora, pero él denosta a Roberto. Obvio, o sea, pero todos al final del día tienen el mismo programa. Es una estrategia. A ver, quizás es una guerra de egos, pero política e ideológicamente es lo mismo. Sánchez, Cerrón, Castillo, política e ideológicamente son idénticos. El triángulo de las Bermudas. Pero claro. Y Nieto, ¿qué te ha parecido esta conferencia de prensa donde
el que también podía haber pasado si es que todo estaba de manera regular, sale y dice abiertamente, vamos a viciar el voto. Y todos vamos a escribir en la boleta, quiero un buen gobierno. O sea, eso es una desinteligencia que obviamente favorece a Sánchez. ¿Por qué favorece a Sánchez? Y porque el votante de Nieto no es un extremista de izquierdas. Nieto es un centrista, bien pensante, progre, hasta algunos Pero al final termina siendo de izquierda, ¿no? Sí, y quizás está haciendo esto porque quiere que gane Sánchez, pero no se anima a decirlo de frente. Digo, no puede ser tan tonto de pensar de que eso es una buena estrategia. Eso no es una buena estrategia. Eso significa que entonces las posibilidades se le incrementan al del sombrero, no a Keiko Fujimori. Entonces, yo veo que el Perú de verdad está pasando un momento de deslegitimación de su democracia como no se ha visto en la región más allá de Venezuela, evidentemente Bolivia, Cuba, Bolivia y Nicaragua. Porque hasta en Colombia las instituciones democráticas con Petro, nadie puede decir que Petro llegó con fraude, o Sheinbaum en el caso de México llegó con fraude, o los Kirchner en Argentina en su momento llegaron con fraude. ¿Quiénes sí hicieron fraude confirmado? Evo Morales en el 19, el chavismo en el 24, en el 17 y para atrás también, en Nicaragua el orteguismo desde siempre, y ahora se suma Perú, donde, insisto, esto no se puede tapar. Querer tapar lo que pasó en Perú ya con el informe de la Contraloría es como querer tapar el sol con un dedo. No se puede. Esta gente va a terminar presa. Porque además a Perú le gusta poner preso a sus políticos. Y eso es muy bueno. Eso es muy además bueno. La propia Keiko ha denunciado, que ha dicho en ese programa que desde el 2021 ella viene denunciando y denunciando, pero claro, como es demócrata e institucionalista, respeta la proclamación oficial, ¿no? Sí, pero la proclamación oficial, cuando sabemos que los que proclaman en realidad están coludidos para engañar al pueblo, no hay que respetarlo. Eso yo, a ver, valoro los democratismos, las formas y demás, pero cuando las evidencias son tan patentes, yo estaba viendo el día 12 de abril RPP. A las 2:47 p.m., un vocero de la OMPE admitía en RPP que el 20% de las mesas de Lima no estaban instaladas. ¿Y cómo van a decir después de que esto no altera un resultado que entre el tercero y el segundo media solamente 20.000 votos? Entonces, acá lo que a mi juicio se tendría que haber hecho es lo que quiso hacer, o es lo que quiere hacer el alcalde de Lima, Renzo. Lo que él quiere hacer, que ya interpuso dos instrumentos judiciales ante el Poder Judicial y ante el Tribunal Constitucional, era abrir las urnas un día para aquellos que habían sido afectados en su derecho constitucional y humano a poder votar a sus representantes. Y el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que tendrían que haberse expedido, se llamaron al silencio. Sí, claro. ¿A quién están protegiendo? A ver, quiero que veas además lo que pasó hoy día con la plana mayor de Juntos para el Poder, ¿no? Juntos por el Poder, o nos aliamos y mentimos, todo sea por alcanzar el poder. Vamos a ver lo que pasó con Maricielo del Castillo. Y luego viene el alcalde Bruce, el alcalde de Surco, que ha dado la vuelta al mundo porque ha electrocutado, ¿no? Ha disparado con esa pistola de corriente, se ha desmayado el funcionario y bueno, en todo el mundo han dicho que ¿qué ha hecho el alcalde? ¿Qué rayos hizo? Ahí está Carlos Bruce. Y además me parece valiente que el alcalde venga de la cara y nos trate de explicar por qué pasó y además quién lo grabó. Porque me queda claro que ahí tiene un Judas que le debe haber estado abrazándolo, pero luego la primera de Bastos ha difundido. Todo esto en breve. Pero a ver, el reportaje de Maricielo del Castillo. ¿Podría responderme por qué el partido Juntos por el Perú trata de negar y mentirle a la ciudadanía acerca de la influencia del señor Antauro Humala en el partido? Lamentablemente lo que usted está indicando no es verdad. Lo que usted está indicando es falso. No es verdad. Lo que usted está indicando es falso. ¡Viva el partido Juntos por el Perú! ¡Viva! ¡Viva el general Velasco! ¡Viva! ¡Viva Pedro Castillo! ¡Viva! ¡Roberto Sánchez, presidente! ¡Gracias, compatriotas! ¡Gracias! Más
pruebas, desmentidas con descaro por representantes de Juntos por el Perú que niegan lo innegable. El pacto, la alianza entre Roberto Sánchez y Antauro Humala. Por eso nosotros hemos sugerido como nuestro vocero en seguridad nacional, defensa nacional y la lucha contra el crimen al ex mayor Antauro Humala. Hace tan solo 3 días, el candidato Roberto Sánchez, desde su propia cuenta oficial de X, publicó fotografías del mitin que realizó el último viernes en el centro poblado de Barrio Chino, en Ica. Pero no se percató que en una de estas fotografías, colgadas por él mismo, estaría la evidencia que expone su actual y estrecha relación negada con Antauro Humala. Esta es la verdadera guardia dorada de Roberto Sánchez. Hombres bien uniformados, con polo negro, pantalón beige y un chaleco que lleva bordado en amarillo el nombre de Antauro. Son las iniciales del partido etnocacerista que fundó el responsable del Andahuaylazo y cuyos hombres hoy son la seguridad privada de Roberto Sánchez. El candidato que en las últimas semanas se ha esforzado por negar cínicamente su vínculo con Humala. Parece que negar la influencia de Antauro en el partido es una orden, especialmente para los flamantes últimos jales. Domingo Pérez, pero entonces me van a seguir negando la presencia de la seguridad no cacerista en los mítines políticos. Sí, es falso, absolutamente Pero falso. yo tengo acá la foto, José señor Domingo Pérez, para poder mostrárselo. Mire, ahí está, Antauro. Es absolutamente falso. Pero, señor Domingo Pérez, ¿cómo nos van a...? Es absolutamente falso. Señor Domingo Pérez, a mí me parece sorprendente que usted diga que es mentira, que hay seguridad no cacerista en los mítines del señor Roberto Sánchez. Saludos a Tocache. ¿No va a decirme que esto es falso? El histriónico Domingo Pérez no es el único que debe negar a Humala. También lo hace Pedro Franque, el exministro castillista. Bueno, yo Antauro Humala descarto totalmente que sea parte del equipo y si él entrara yo saldría en ese mismo instante, digamos, ¿no? Me parece que es un personaje nefasto. Y si él entrara yo saldría en ese mismo instante, digamos, ¿no? Me parece que es un personaje nefasto. El personaje nefasto al que se refiere Pedro Franque es el mismo que hoy tiene la libertad de poner a sus hombres etnocaceristas a proteger cada movimiento, cada evento, cada mitin de su líder del sombrero. ¿Acaso el equipo de Roberto Sánchez no lo sabe o lo prefieren ignorar? La segunda vuelta está por terminar y lo cierto es que el candidato de Juntos por el Perú y su equipo de confianza prefieren hacerse los sordos, ciegos y mudos, pretendiendo engañar al país con una relación innegable. Roberto Sánchez, presidente. Gracias, compatriotas. Gracias. Lo que me asombra, Agustín, es la enorme capacidad que tienen para mentir. No Sí. se les mueve ni una ceja. No, a ninguno, ni siquiera al ex fiscal. Son mitómanos profesionales y están coludidos además. Como todos ellos están sucios, entre todos ellos se tienen que proteger a su vez. Y a veces se tienen que esconder, como veíamos. Tienen que esconder a los propios que después vuelven a emerger. Ahora, que hay otras mentiras. Ahora, por estrategia lo están escondiendo. Claro, Pablo. claro. Y por estrategia también le están mintiendo a la gente, como por ejemplo, de que sería una buena idea llevar el salario mínimo, creo que lo querían llevar a 1.500. ¿De dónde van a sacar la plata? No, es que van a crear desempleo. Hay una porción del electorado en todos nuestros países, no solo en Perú, que le encantan este tipo de promesas porque no tienen educación económica y creen que los recursos simplemente los inventa el gobierno desde la nada. No, si te ponen una ley de salario mínimo que te lo sube de más o menos 1.000 a 1.500, lo que va a generar es desempleo y destrucción de trabajo, destrucción de riqueza. Cada vez que esta gente además te ofrece cosas como redistribuir la riqueza, subir los impuestos, quitarle a los ricos para darle a los pobres muchas veces se encantan, pero no se dan cuenta que en realidad el rico toca un botón y mueve su capital de Perú claro, a como cualquier pasó otro con país Castillo. y se empobrece este país, se empobrecen más ellos. Pero para saber esto hay que saber un poco de economía, cosa que el socialismo o no sabe o finge no saber porque con ese discurso gana en sectores marginales que lamentablemente muchas veces creen en esas promesas y terminan confiando en ellos
Para nada, si después terminan todos más empobrecidos que nunca. Los ricos se van a Miami, los pobres se quedan acá. O a Madrid. O a Madrid. Donde Zapatero está luciendo imputado. sus joyas. Qué bestia, ¿no? Sí. Zapatero. Bueno, Agustín, yo te agradezco. ¿Hasta cuándo te quedas? No, yo me quedo hasta mañana. Llegué recién, en realidad, casi que me vine para acá. Sí. Mañana tengo que dar una ponencia en una universidad Y que de ahí me va a ya te premiar vas. y después me voy al aeropuerto y ya me vuelvo a España. Vengo Bueno. de Colombia, de México. Yo sé, y siempre me interesa mucho leerte. Igual te voy a seguir convocando, bueno, Claro. antes de la segunda vuelta o después de ella. Vamos a ver qué pasa. Con toda disponibilidad. Te Muchas agradezco gracias. mucho a Agustín Laje, tremendo además politólogo que siempre pone los puntos sobre las IES en toda América Latina sobre la izquierda. Miren, me voy a la pausa, pero nos vamos con el video. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.